Ahora mismo vamos a empezar con un estudio ya de la capa física, e ir tratando algunos puntos un poco a detalle. Y dentro de eso, pues el día de hoy era la parte de principios básicos de modulación y de modulación, ¿no? Eh, y para eso, pues vamos a ir revisando algunos conceptos básicos, ¿no? Y de eso, pues sobre todo tenemos una parte que nos hace referencia a el sistema de comunicación digital, ¿no? Que es lo que vamos a ver, ¿no? Hasta ahora ustedes, por ejemplo, ya revisaron de la capa de red, capa de enlace de datos, y en esa interfaz que se tiene, ¿no? Entre la capa de red y la capa de enlace de datos, pues tenemos que de la capa de enlace hacia la capa física, pues lo que recibimos o lo que va a entrar, pues es la parte de los bits, ¿no? Y esa es la parte en que nos encontramos aquí, ¿no? Ya en la fuente, ¿no? Ya tenemos la fuente, ¿no? En esta fuente está ingresando voz, imagen o datos, cualquiera de ellos. Y si hablamos de un sistema de comunicación digital, pues cualquiera de ellos se va a transformar a digital, ¿no es cierto? Entonces, sea la voz, que es análoga, por ejemplo, pues se necesita de un convertidor análogo a digital. Y a la final lo que vamos a tener ingresando en esa fuente, pues será una cadena de ceros y unos, ¿no? Como ustedes saben. De ahí viene la parte de codificación de fuente y codificación de canal, que se puede utilizar en algunos sistemas. Algunos de ellos, bueno, una parte es codificación de fuente, pues es para preparar la señal para el, el medio, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de codificación con retorno a cero o codificación Manchester, ¿no? Que es el hecho de estos bits, pues, como está la cadena regularmente, pues no es la mejor manera de enviarlos, sino que, bueno, hay que prepararlo en cuanto a mejorar la señal en cuanto al reloj, es decir, que no se pierda, mejorar en cuanto al ancho de banda y otras situaciones. Entonces ahí viene esta parte de codificaciones de fuente, ¿no? Luego viene codificación de canal, que hace referencia, por ejemplo, a lo que es detección y estimación y estimación de y estimación de errores, ¿no? De errores, que generalmente es la idea de poder ayudar al sistema a evitar que en toda la transmisión y detección, ¿no? Hacia el receptor, pues se cometa la menor cantidad de errores posibles, ¿no? Entonces, podemos introducir en algunos casos codificación para que permita o ayude a detectar en el receptor, ¿no es cierto?, hacer una detección de errores, o en su defecto, en algunos casos también, a hacer una corrección, ¿no? Bueno, va a depender de qué tipo de código utilicemos para saber qué tan buena será la corrección y bueno. Además también, pues si utilizamos codificación de canal, eso significa que estoy de todo el espacio, todo el ancho de banda que tengo, pues estoy utilizando una parte para eso, ¿no? Entonces, de acuerdo al sistema, podría pensarse en un desperdicio, ¿no? De ancho de banda, ¿no? Si es que no se cometen muchos errores en la transmisión, ¿ya? Luego viene una parte importante que es la modulación, ¿no? Que es ya está marcado acá como sistema de transmisión, la parte de modulación, canal y de modulación, que es en la cual nos vamos a concentrar un poco el día de hoy, ¿no? En la modulación, bueno, ya vamos a irlo explicando, pero es la idea de preparar la señal o la información que tenemos para enviarla a través del medio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí hay varias preguntas por resolver y las vamos a ir de poco a poco tratarlas de ir resolviendo, ¿no? Luego entonces se pone en el canal, bueno, aquí no es que directamente una vez modulado, tengo algunos bits aquí que están saliendo y esos directamente ya se envían, ¿no? Hay una preparación de la señal para poderla poner a través del elemento radiante, ¿no es cierto? Amplificación de potencia, poner la portadora, bueno, algunos otros procesos, pero de esos no nos vamos a hacer mucha referencia. Y aquí está la representación en cambio del canal, ¿no? ¿De qué hablamos del canal? Pues el medio a través del cual se está enviando, ¿no? Si es un medio guiado o un medio eh, inalámbrico, ¿no? Y ese medio a la final pues está introduciendo, por ejemplo, está introduciendo ruido, interferencia, distorsión a la señal, ¿no? Y luego de eso pues llega ya a la parte del receptor, ¿no? Y ahí hacemos el proceso inverso, ¿no? De modular, de codificar, de canal, de fuente y la información, tratar de recuperar la información para el usuario y entonces extraer nuevamente la cadena de bits, ¿no? Que esa cadena pues podría haber llegado con un sinnúmero de errores que va a depender en mayor cantidad de todo el proceso que se ha realizado, ¿no? Que también o los inconvenientes que ha tenido la información para desplazarse, ¿no?
Por ejemplo, acá también del tipo de canal, qué tanto ruido o interferencia introduce. Todo eso puede deteriorar la señal y producir que al final tengamos mayor cantidad de errores, ¿no? Entonces, les decía, lo que nos vamos a concentrar un poco ahora es en esta estructura, ¿no? De cómo es la parte del sistema de transmisión en cuanto a la modulación y la demodulación, sobre todo, ¿no? Este proceso. La siguiente semana vamos a hablar un poco, vamos a hablar la clase de hablar un poco de los canales, ¿no? De los diferentes canales que se consideran para la parte inalámbrica. Y hacia el final, en la semana 7 que nos queda, pues ahí vamos a introducir algo de información de algunas técnicas que se utilizan actualmente, que ya las han mencionado en las presentaciones, como por ejemplo OFDM, MIMO también. Estas dos técnicas que son muy importantes y que han permitido ir cambiando los sistemas de comunicación y dando más prestaciones, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, lo que nos interesa en este caso es el sistema de transmisión, que sería compuesto por el modulador, el canal y el demodulador, ¿no? A la entrada, pues tenemos una cadena de bits que está llegando en a un cierto tiempo de bit, ¿no es cierto? Y a la final el sistema de información como tal, de sistema de comunicación digital, pues es la información a ser transmitida a través del sistema de transmisión, ¿no? Y puede ser representada por una secuencia de bits binarios, ¿no? ¿Cuál es la función del modulador, ¿no? En forma general, podemos decir que ese modulador nos permite convertir secuencias de bits en formas de onda apropiadas para la transmisión, ¿no? Secuencias de bits en forma de ondas apropiadas para la transmisión. ¿Por qué deberíamos hacer esto, no? Y bueno, esto también, qué más podríamos aportar a esta parte de la modulación? Bueno, alguno de ustedes me puede decir eh, de, de los que ya han presentado también, ¿no? Sobre todo, dar, por ejemplo, un ejemplo de técnica de modulación, cuál ustedes conocen, cuál técnica de modulación y por qué es necesario modular, ¿no? A ver, ¿quién quiere eh, comentar algo ahí en esa parte, ¿no? Bueno, es necesario modular para ocupar los distintos métodos que ya hemos visto. Por ejemplo, 802.11a utiliza o maneja de una forma el canal que tiene asignado para trabajar. Entonces, tiene que modular la señal que vaya a salir al canal para poderla correctamente pues demodular, o todos los receptores que estén utilizando ese sistema de modulación pues tienen que manejar un estándar eh, de, bueno, que 802.11, por ejemplo, el A maneja para modular la señal, es decir, cambiarla y evitar, por ejemplo, errores dentro del canal, el ruido mismo que se produce por el medio y un sinnúmero, múltiples eh, los múltiples estaciones que están transmitiendo al mismo tiempo y todos esos factores que influyen dentro de la transmisión en canales inalámbricos. Ya, muy bien. Muchas gracias, ¿no? José. ¿Alguien más que quisiera comentar? Bueno, vamos a ver en esto, ¿no? El hecho de que, bueno, sobre todo en comunicaciones inalámbricas, pues no se puede transmitir la información directamente como se recepta, ¿no? Por ejemplo, si es una señal de voz, pues si es bueno, una señal de voz, la que yo tengo, ¿no? La señal de voz a la final es análoga y está en un rango, ¿no? De los kilohercios y tiene un cierto ancho de banda. Para todos, bueno, para todo ser humano más o menos tiene un cierto registro dentro del cual puede estar, ¿ya? ¿Y cuál es el problema si yo quisiera transmitirla directamente? Pues es que habría mucha interferencia, ¿no? O sea, todas las personas que estuvieran haciendo una llamada o estuvieran enviando la información, pues si yo quiero transmitir como está sobre el mismo ancho de banda o sobre la misma frecuencia más o menos, la misma frecuencia y mismo ancho de banda, pues al transmitir varias señales de voz, por ejemplo, pues se interferirían entre sí, ¿no? Entonces, de ahí viene este proceso de hacer una modulación. Luego también otra cuestión es el hecho de preparar la señal para enviarla y para que pueda lograr llegar más lejos, ¿no?
¿Cuál es la situación? Pueden pensar, por ejemplo, en una hoja de papel, ¿no es cierto? Si yo únicamente cojo la hoja de papel y la lanzo, que esa sería la información que yo tengo en un sistema de comunicación, pues llegará a una cierta distancia que generalmente podrá no ser mucha, ¿no? ¿Qué podría yo hacer para poder lanzar esa hoja de papel mucho más lejos? Tomar una piedra y sobre ella, pues, enrollar la hoja de papel, ¿no? Entonces, enrollo, y eso va a hacer que al momento de lanzarla llegue mucho más lejos, ¿no es cierto? Esa piedra vendría a ser, en nuestro caso, la señal portadora, ¿no? Que es la que nos va a permitir llegar más lejos con la información, ¿no? Entonces es una forma de ver también una importancia en la parte de la modulación, ¿no? Porque escogemos las frecuencias portadoras, frecuencias que puedan llegar o que puedan comportarse mejor en el medio y superar algunos de los obstáculos que puedan darse, ¿no? Por la misma propagación. Luego, la siguiente semana vamos a hablar bastante del canal y ir entendiendo cuáles son esas dificultades que se presentan y por qué la necesidad de tener una señal portadora que se comporte correctamente y permita enviar la información a la transmisión, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la modulación binaria, que es la más sencilla, ya quizás en las presentaciones de los compañeros han visto algunas ideas de modulación. Lo más básico sería, bueno, que yo tengo bits, no sé, tengo un 0 y un 1 y quiero enviar, ¿no? Y a ese 0 y a ese 1, pues le asigno una señal a cada uno, ¿ya? Por ejemplo, para el bit 0, pues asigno la señal S1 de t y para el bit 1 asigno la señal S2 de t. Cada uno pues tiene una cierta duración o un tiempo de duración. Por ejemplo, en pan on-off, que se conoce, pues la señal S1 de t que está aquí, le estoy asignando esta medio seno sería, ¿no? Medio seno de teta, la mitad de la señal, hasta t. Y en cambio, esto sería, por ejemplo, para transmitir el 1, digamos, el bit 1, y para transmitir el bit 0, en cambio, tengo la ausencia de señal o estar en 0. Otra forma, por ejemplo, sería el tener para el bit 1, entonces asigno la mitad del seno que va hacia arriba y para el bit 0 la mitad del seno que va hacia abajo, ¿no? Bueno, podría decir el inicio de, bueno, lo que continúa acá, ¿no? Bueno, vamos a ver luego que, bueno, yo aquí, como les decía, en forma general yo podría pensar en cualquier tipo de señal, una señal triangular, cuadrada, senoidal como estas, ¿no? Y esas señales, pues la idea es, emulación es esa básica, ¿no? De que tengo un bit y para un bit lo represento a través de una señal y entonces en base a eso codifico, ¿no? Cuando tenga una cadena de bits, pues únicamente pues voy haciendo el cambio, ¿no? De bits a señales. Pero bueno, sí hay algunas consideraciones en cuanto a cómo elegir esas señales, ¿no? Entonces, ¿qué hace el modulador? El modulador asocia formas de onda a bloques de tamaño L, ¿no? Entonces, el modulador asocia formas de onda, que son estas de acá, ¿no? Las señales como tal, a bloques de L bits, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo L igual a 2, entonces tengo un par de bits, ¿no? Por ejemplo, 00, 0, 00, 01, 10, 11, ¿no? Y la idea es a ellos asociarlos a señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 00 lo asocio con la señal S1 de T, el 01 con la señal S2 de T y así, ¿no? Tengo que tener 4 señales. Ahora, la pregunta un poco es, ¿qué señales debería poner o cuáles señales son las mejores para hacer esta equivalencia, ¿no? Ahora, entonces cuando yo modulo, tengo igual a 2 a la L pulsos diferentes de duración, ¿no? Y bueno, pues yo podría calcular también el tiempo que es requerido, que sería L veces TB, es el tiempo requerido para la transmisión de la señal, ¿no? Entonces, uno dentro de los M igual a 2 a la L pulsos es transmitido a cada bloque de L bits para llegar al modulador, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieran, bueno, aquí en esta situación que tenemos en la parte de arriba, tenemos L igual a 2, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que necesito M igual 2 a la 2, que sería 4, ¿no es cierto? Pulsos diferentes, que son los que tengo aquí, ¿no? 4 señales o pulsos diferentes son los que requiero para poder hacer esa modulación o esa equiparación, ¿no? Entre cantidad de bits. Y luego,
El tiempo, pues, bueno, ya lo voy a mostrar más abajo. Y bueno, cada uno de esos, de los M bloques que estoy considerando acá, ¿no? Representa un mensaje o un símbolo, ¿no? A ser enviado. Entonces, bueno, acá hay una representación un poco más de eso. El modulador a la final, entonces, tienen el modulador digital. Está entrando una secuencia de bits, ¿no es cierto? Que se ve ahí, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Y a la final lo que está saliendo de ahí es una secuencia o una señal, ¿no? Una familia de señales. Por ejemplo, bueno, acá tengo la acreditación que estoy haciendo en este caso como ejemplo. Para 1, 1, pues tengo una señal cuadrada, para 1, 0, una señal triangular, para 0, 1, una señal triangular inversa a la anterior, y para 0, 0, la ausencia de señal, ¿no es cierto? Requiero M2 a la L, que serían 4 señales, para poder enviar, en este caso, por tener 2 bits consecutivos, ¿no? Entonces, generalmente, estos, bueno, X a la M, estos valores que tengo aquí, se conoce como el alfabeto o el conjunto de símbolos que puedo tener. En este caso, cuando M es igual a 2, pues sería hasta 2, ¿no? Que son los que tengo aquí. Hay una familia de señales que serían las S-emésimas, por ejemplo, la S1 de T, S2 de T, hasta la S4 de T. Eso se conoce como familia de señales. El tamaño del alfabeto como tal, que es lo que calculábamos con M2 a la L, que sería en nuestro caso 4, ¿no? En este ejemplo, y así, ¿no? Puedo tener el número de símbolos y el número de bits que se van a transmitir, ¿no? Y entonces se va codificando, ¿no? En este caso se va cogiendo de 2 en 2, por ejemplo, 1, 1, entonces viene la señal cuadrada, ¿no es cierto? De la equivalencia de acá. 0, 1 continúa, entonces viene una señal triangular en este sentido, ¿no? Luego 1, 0, la señal triangular siguiente. Luego 1, 0, igual una señal triangular. 0, 0, pues ausencia de señal y así, ¿no? Entonces, tengo se va equiparando, bueno, puede ser un bit o un conjunto de bits a una señal, ¿no es cierto? Y en base a eso, entonces, el modulador nos da la equiparación, ¿no? Como tal. Bueno, ¿qué tipos de...? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de modulación que algunos de ellos, les decía, los compañeros no los han mencionado en las presentaciones. Por ejemplo, la más básica, que sería el hecho de un pan binario simétrico, es decir, que tengo dos valores de amplitud, por ejemplo, más A y menos A, o pueden considerar 1 voltio y menos 1 voltio, por ejemplo. Y arriba tengo, si ven, la cadena de bits, ¿no? Es los datos, por ejemplo, ¿no? Que están ingresando. Y lo único que hago, pues es, por ejemplo, si es un 0, representarlo con un valor negativo. Si es un 1, representarlo con un valor positivo, ¿no? Y así, ¿no? Y ahí voy codificando, ¿no? Ese es el pan simétrico. QPSK, bueno, y aquí está también esto que les decía, el tiempo de bit, que el tiempo de bit estaba relacionado con, que era L por el tiempo de, L por el tiempo de bit, ¿no? Y este es el tiempo de símbolo, sería en este caso, ¿no? El tiempo de símbolo es igual a L, ¿no? L para este caso, pues será 1, ¿no? En el segundo, que es QPSK, pues L es igual a 2, está ahí mostrado, ¿no? QPSK, pues es una variación, primero en fase, ¿no? En fase, y luego vamos a hablar un poco más de ella, ¿no? Estamos variando la fase, y lo que vemos acá es que, bueno, Q habla de M es igual a 4, 4 PSK, y entonces estamos tomando de 2 en 2 bits, ¿no? De 2 bits en 2 bits para codificar, para modular, digamos. Y si ven, pues tengo una señal. En este caso, todas las señales tienen la misma amplitud, no están variando en amplitud, pero lo que está cambiando en este caso es la fase, ¿no? Debería tener 4 fases diferentes para cada uno de los diferentes valores que se pueden dar, ¿no? El 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1, ¿ya? 4 fases diferentes. Por ejemplo, bueno, en estos puntos se ve más evidente también los cambios de fase, ¿ya? Bueno, luego, por ejemplo, acá tenemos un pan que es variación en amplitud, multinivel de 64, con L igual a 6, ¿no? Este de acá 64 habla de M, ¿no? Entonces quiere decir que tomo mayor cantidad y bueno, voy a tener mayor cantidad de niveles acá en la parte de la amplitud, ¿no? En este caso está variando la amplitud, ¿ya? Como estos, pues, ¿cuáles son las modulaciones más conocidas o las más básicas a las que vamos a hacer referencia? Pues tenemos ASK,
PSK y FSK, ¿no? ASK habla de variación en amplitud, ¿no? PSK de variación en fase y FSK variación en frecuencia. Hay otro que sería QAM, que nos habla de variación tanto en fase como en cuadratura, es decir, variación en amplitud y variación en fase, ¿no? Y bueno, esos son todos los parámetros que yo podría variar de una onda, ¿no? Entendamos que estoy hablando de una onda, pues una señal, y bueno, la señal está por un lado, y por otro lado, pues la fase y la frecuencia, ¿no? Entonces, pero fase y frecuencia están relacionadas, entonces, por eso viene QAM, sería una variación incluyendo variación de amplitud y fase, ASK variación de amplitud, PSK variación de fase y FSK variación de frecuencia. Si quieren hacer analogía con las modulaciones análogas, que quizás son más conocidas, pues ASK se relaciona con AM, ¿no es cierto? Con amplitud modulada, si recuerdan del radio, ¿no? PSK con PM y FSK con FM, ¿no? Muchas de las radios que escuchamos actualmente pues están con esta modulación con FM, ¿no? Esto es modulación análoga y la de acá pues es digital, ¿no? Pero tienen esa relación, ¿no? Se varía, lo que se varía es en este caso la amplitud, en este caso es la amplitud, la fase y la frecuencia, ¿ya? Es un poco lo que deberíamos tener claro de esto, ¿no? Y luego el otro que es QAM tiene variación tanto de amplitud como de fase, ¿ya? Luego vamos a ver más a detalle esta situación, ¿ya? El canal como tal, bueno, igual cualquier pregunta pueden ir interrumpiendo nomás, no hay problema y lo vamos tratando de aclarar, ¿ya? Bueno, acá tenemos hablar un poco del canal. El canal introduce distorsiones, interferencia y ruido, ¿no? Por ejemplo, un canal cableado pues es mucho menos agresivo, diríamos, que un canal inalámbrico, ¿no? En un canal inalámbrico, desde que sale la señal, pues ya con la distancia o con la necesidad de propagarse, ¿no es cierto?, desde una antena a otra, pues al momento de recorrer ya una distancia, pues ya empieza a deteriorarse la señal. Por eso generalmente pues se emite con una potencia elevada para poder que llegue algo hacia el destino, ¿no? Luego también generalmente puede haber interrupciones, por ejemplo, edificios, puede haber árboles, puede haber bueno, un sinnúmero de obstrucciones para la comunicación. Todos ellos pueden producir interferencias, ¿no? Por ejemplo, también para frecuencias altas, pues hay atenuaciones producidas, por ejemplo, por la lluvia, por la vegetación o por otros efectos, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de dificultades que pueden producirse y todas ellas son consideradas en el canal. Siempre es importante tener una descripción del canal y un modelo de canal. Y bueno, eso lo vamos a revisar en la siguiente semana, ¿no? Viene luego la parte de demodulación, ¿no? El demodulador, pues la idea es que procese la señal recibida y decida entre cuál de las posibles formas de onda fue la transmitida por el modulador, ¿ya? ¿Cuál es la situación aquí? Pues si el demodulador recibiera directamente la señal modulada, como el modulador la obtuvo, pues sería bastante sencillo, ¿no? Saber por qué optar. El problema es que generalmente hay estas situaciones del canal, ¿no? La ingreso de ruido, ¿no? Sumar el ruido a la señal y aparte el hecho de tener interferencias y distorsiones que pueden afectar la señal que se está transmitiendo. Entonces, lo que yo modulé acá, pues no llega de la misma forma al demodulador, ¿no? Va a llegar con ruido. O sea, si yo, por ejemplo, estaba enviando esta señal, bueno, únicamente el ruido, por ejemplo, ya podría afectar la señal y que me llegue algo de esta forma, ¿no? Y luego más interferencias y otras cosas, pues podría tener una señal mucho más deteriorada. Esa señal es la que recibe el demodulador y debe tratar de interpretar y estimar, ¿no? Aquí viene la parte de estimar. Bueno, primero viene la parte de detectar, ¿no? Que es captar la señal, ¿no? Captar la señal, detectarla y luego estimar. Estimar qué fue lo que envió el modulador en base a lo que yo recibí, ¿no? El demodulador, por ejemplo, en este caso ve la señal verde y en base a eso debería tratar de estimar qué fue lo que quiso enviar el modulador, ¿no? Y tratar de reproducir la señal para ya pasarla hacia los otros estamentos, ¿no?
Esa es un poco la idea del demodulador, ¿ya? Bueno, de aquí en adelante, bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Comente para saber que están ahí o no. Bueno, de aquí en adelante quería comentarles un poco algunas situaciones, ¿no? Como ven, esta parte de la capa física como tal está impregnada de bastante matemática, de bastante álgebra, un poco álgebra, aparte de probabilidad y estadística que se conoce, o variables aleatorias como tal. Y bueno, lleva el procesamiento como tal, lleva bastante matemática. Yo aquí pues quería darles una percepción general, pero también como es una materia de maestría, pues tampoco quisiera ir solo por encima, ¿no? Que es lo que generalmente hacen una revisión, por ejemplo, cuando quizás en computación recibieron la materia de redes o algo así y estudiaban la capa física, pues se hablaba bastante por encima de lo que es la modulación y algunas ideas, sin entrar en cómo es el proceso, ¿no? Yo en este caso, bueno, si bien no, quizás ya en la parte de evaluación como tal, no se va a entrar en la dificultad matemática que se presenta, pero sí quería darles por lo menos una apreciación de cómo se maneja y cómo se trata la información y cómo la matemática que está por detrás para poder resolver o investigar sobre esta parte del proceso en la capa física de modulación, ¿ya? Entonces, por eso es que de aquí en adelante viene un poco de algunas ideas matemáticas para ir apoyando esta situación y para darles una perspectiva un poco más amplia, creería yo, de cómo es este proceso y cómo se lo desarrolla, ¿ya? Bueno, si nosotros consideramos la transmisión como tal y la recepción de un único pulso o una única, como si yo, por ejemplo, estaba pensando en 1 y en 0, ¿no? En transmitirlo en una señal S1 de T y S2 de T. Bueno, no pensemos todavía en la cadena de bits para no complicarnos mucho y pensemos en un único de estos, ¿no? Por ejemplo, yo enviar un 1 o un 0, ¿no? Asignándole una señal S1 de T o S2 de T. Entonces, yo tengo un mensaje, ¿no? Debo enviar el que acredita y ese mensaje, pues, por ejemplo, tengo un mensaje que sea un bit, un 1, por ejemplo, y a esa señal le acredito una señal, ¿no? Que sería la S1 de T, ¿ya? ¿Qué pasa en la parte en el demodulador? En el demodulador, pues, S1 que yo envié, el demodulador recepta la señal S1 de T que yo envié, pero más el ruido, ¿no? Más el ruido. Lo primero que se considera generalmente es un ruido AWGN que se conoce, que es Additive White Gaussian Noise, que es ruido aditivo gaussiano blanco. Este ruido hace referencia a un ruido que está presente siempre en los sistemas electrónicos, ¿no? Por el simple hecho de hacer el proceso de transmisión-recepción en un entorno con equipos electrónicos, pues ya existe algo de este ruido, ¿no? Este ruido aditivo gaussiano blanco es un ruido que está en toda la banda de frecuencia y por eso se conoce como blanco, ¿ya? Bueno, no sé si han visto, por ejemplo, bueno, si ustedes buscan, por ejemplo, ahí en YouTube pueden poner ruido blanco y les va a salir un tipo zumbido. A veces, por ejemplo, lo usan para los bebés también, el ruido blanco y todo eso, ¿no? Algo auditivo. Pero ¿a qué hace referencia? A que es un ruido o es un valor que está en toda la banda de frecuencias, ¿no? Por eso se llama blanco, ¿no? Porque cuando vamos hacia la parte de colores, el blanco es la suma de todos los colores, o todas las frecuencias posibles de colores, entonces por eso se llama ruido blanco, ¿no? Y luego ese de ahí, pues, como es aditivo, se suma, ¿no? A la señal, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a dar, ¿no? Les decía yo aquí, como ejemplo, si yo envío un 1, por ejemplo, estoy enviando esto, con el ruido posiblemente, y si el ruido es este de aquí, pues a la final lo que voy a tener en el receptor es la suma de todo esto, ¿no? Entonces voy a tener una señal afectada por el ruido, ¿ya? Y en base a eso, el demodulador debe ejecutar. Ahora, el problema como tal es cómo procesar esa señal ruidosa recibida, de modo que la probabilidad del demodulador de decidir por una forma de onda diferente a la transmitida sea la menor posible, ¿ya?
Ahí les dejo abierta esa pregunta. A ver, ¿cómo creen ustedes que se podría procesar esa señal ruidosa, ¿no? Recibida, de modo que la probabilidad del demodulador de decidir por una forma de onda diferente a la transmitida sea lo menor posible? Es decir, bueno, yo, como ven, en el demodulador lo que están recibiendo es esa señal con ruido, ¿no? Que puede ser algo así, ¿no? ¿Cómo hago o cuál sería la idea para tratar de que al momento de decodificar o demodular la señal, pues yo tenga la menor cantidad de errores posibles? ¿Qué debería hacer? ¿O qué creen que se hace en los sistemas de comunicación? Tal vez aproximar a su valor más cercano. Ya hacer una aproximación. ¿Alguna otra idea? Gracias, Diego. Se debe tener en cuenta el centro de la frecuencia transmitida. Entonces, ahí es más fácil tratar de ubicar la señal que se está recibiendo y para poderla demodular. Ya, gracias, José. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Bueno, una forma que tenemos o el concepto primero sería el hecho de que yo debería minimizar o lo que quiero hacer. Recuerden, el planteamiento del problema en este caso sería que yo quiero minimizar la probabilidad de error de símbolo, ¿no? Bueno, hablando de símbolo porque en este caso m podría ser un bit o podría ser en una forma más completa, pues 2 bits o 4 bits, ¿no es cierto? Cuando m es igual a 4 y así, ¿no? Podría ser un símbolo como tal, ¿no? En forma general. Entonces, yo lo que quisiera es minimizar esa probabilidad de error de símbolo, ¿no? Ahí viene una parte de la matemática que habla del hecho de cómo hacer esto de máximos y mínimos, ¿no es cierto? Esta rama de la matemática, a ver, se llama programación lineal y entera, ¿no? Hay eso, ¿no? Que generalmente lo utilizan, bueno, en computación se utiliza bastante para optimizar varios, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería industrial, también para procesos industriales, optimización y todo eso, viene esto, ¿no? De cómo minimizar o maximizar una función dada, ¿ya? En este caso, lo que yo quiero es minimizar la probabilidad de error de símbolo. Es decir, la probabilidad de que el m estimado, este sombrerito que está aquí, habla siempre del valor estimado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el receptor yo tengo ese m estimado, que es a lo que llegó el receptor o a lo que pensó que es el mensaje que llegó. En algunos casos puede coincidir con lo que fue enviado y en otros casos podría ser diferente. Cuando es diferente, pues es cuando tengo el error, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad P sub B, o la probabilidad de error, es la probabilidad de que el estimado sea diferente al mensaje enviado, ¿ya? Ahí es cuando se comete un error, ¿no es cierto? Cuando el estimado es diferente a m. Entonces, lo que yo quiero es minimizar esta probabilidad. Minimizar lo más posible. Entre más la minimice, pues menos errores voy a tener en el sistema y va a ser mejor para la transmisión, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Pues generalmente tenemos el demodulador o receptor debe implementar un procedimiento que lleva a la probabilidad de error al mínimo y que se conoce como receptor óptimo, ¿no? Sin embargo, este receptor óptimo, bueno, es una aproximación matemática y es imposible de implementar directamente en los sistemas electrónicos. Entonces se hacen algunas aproximaciones o receptores aproximados, ¿ya? ¿Qué debo pensar yo en la parte del diseño del modulador digital, ¿no? En cuanto al diseño del modulador digital, implica que yo debo caracterizar y diseñar formas de onda que lleven la información digital, ¿no? Esto es el sentido de este SIDT, ¿no? Que lleven la información digital o el flujo de bits como tal. Debo analizar el funcionamiento del esquema del demodulador bajo perturbaciones ruidosas, es decir, entender y calcular la probabilidad de error. Por eso aquí viene algo muy importante, que es el hecho de poder yo tener una ecuación, una aproximación para la probabilidad de error asociada a una modulación específica, ¿no? Entonces, el hecho de que yo pueda decir, para BPCK, yo puedo calcular la probabilidad de error y en base a eso puedo compararla, por ejemplo, con QPCK y establecer en cuál de ellas habrá más o menos errores, ¿no? ¿Se puede calcular esto? Sí.
¿Cómo se calcula? Se calcula, como es probabilidad, hablamos de valores de variables aleatorias y procesos estocásticos, que habla de estadística, ¿no? ¿Por qué de variables aleatorias? Bueno, esta es una rama de las matemáticas que se utiliza mucho en las comunicaciones y que es la rama de las matemáticas que ha permitido la evolución de las comunicaciones a partir por ahí más o menos de los 60, de los años 60, 1960 en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables aleatorias nos habla de una rama de las matemáticas donde trabajamos con valores, como su nombre lo dice, aleatorios, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí, ¿no? Porque nosotros recibimos una cadena de bits eh, que nos llegó desde la capa de enlace de datos y que para la entrada del sistema, pues a la final es como son bits aleatorios, ¿no? Llegan los unos y ceros de forma aleatoria. Y esos se van a transmitir. Entonces, debo poder establecer y realizar un modelo y en eso me ayuda de las variables aleatorias y procesos estocásticos, ¿no? Y en base a eso, se puede y se llega a establecer cuál es la probabilidad de error para cualquiera de estas modulaciones, ¿no? También se debe hacer un análisis en el diseño del modulador, del esquema de demodulación, para hacer una relación con las diferentes interferencias que puede haber, ¿no? Interferencia entre símbolo o demás, ¿no? Y bueno, también dentro de este diseño como tal del modulador digital, algo que es muy importante es el concepto de espacio vectorial de las señales. Es muy útil para realizar esta función del diseño como tal del modulador, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, un demodulador tiene que distinguir entre señales que llegan, cuál es la señal con más probabilidad que se mandó, bueno, la que tiene más probabilidad de ser, ¿no? Por ejemplo, bueno, si digamos estoy enviando un 1 y un 0, ¿no? Estoy enviando S2 de T. Decía, por ejemplo, antes en un ejemplo, ¿no? Que si para el 1 ponía la señal del seno, ¿no es cierto? Y para el 0 le asignaba la señal de ausencia de, ¿ya? Si yo, por ejemplo, después del demodulador, ¿no? Recibo una señal de este tipo, ¿no? Pues, en mi caso, si yo la quiero interpretar, para mí lo más probable es que sea un 1, ¿no es cierto? Y si yo recibiera, por ejemplo, una señal de este tipo, quizás así, ¿no? Pues yo podría pensar, lo más probable para mí es que sea un 0, ¿ya? Sin embargo, bueno, este proceso que para nosotros quizás puede ser un poco sencillo el interpretarlo, pues tenemos que pensar que tenemos que adaptarlo a una máquina, bueno, a elementos electrónicos, ¿no? Y cómo yo puedo realizar esa situación, ¿no? De esa aproximación, ¿ya? Ese es el problema que tengo luego planteado, ¿no? Y eso de ahí se llega con esto, ¿no? De la proximidad y la distancia entre las señales, ¿no? Luego vamos a ver por qué. ¿Ya? Bueno, luego estas señales SI de T que tengo acá, la S1, S2 de T, que genera el modulador, se representan como puntos o vectores en un espacio vectorial para ver sus propiedades, ¿no? Eso de ahí se conoce como un diagrama de constelación o de la modulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás ya lo han visto y algunos creo lo presentaron en las presentaciones de grupo, por ejemplo, para BPSK, han visto un dibujo que muestran así, ¿no? ¿Ya? Para QPSK han visto quizás un dibujo que puede ser así, de esta forma, con 4 valores, ¿no? ¿Ya? Eso de ahí se conoce regularmente como el diagrama o la constelación de la modulación, ¿no? O el diagrama de constelación, ¿ya? Que es una representación de estas señales, ¿no? De estas SI señales en el espacio vectorial, ¿ya? Bueno, luego voy a hacer también una aproximación de por qué es esto. Y también en la parte de la práctica hay un espacio donde se pide el hecho de graficar el diagrama de constelación de algunas modulaciones, ¿ya?
Bueno, ¿qué más interviene en la parte del diseño del modulador? Este diseño del modulador, les decía, a la final es parte del diseño del sistema general, del sistema de comunicación digital. Y aquí viene la parte un poco importante, que es los objetivos al momento de diseñar el sistema de comunicación digital, ¿no? Cuando yo quiero diseñar, pues, por una parte quiero maximizar la velocidad de transmisión de bits, ¿no es cierto? Que es lo que quiere el usuario, ¿no? Tener la mayor velocidad de transmisión posible. Segundo, yo quisiera minimizar la probabilidad de error de bits, ¿no? Que estaba asociada a esto, ¿no? De cometer la menor cantidad de errores posibles en la transmisión. Tercero, yo quisiera minimizar la potencia y el ancho de banda ocupado por la señal de canal. La potencia porque, bueno, más potencia significa tener equipos más costosos quizás. Además también representa un costo en el hecho de energético para equipos, por ejemplo, que funcionan con batería y ese tipo de cosas. El ancho de banda ocupado, pues el ancho de banda generalmente tiene un costo o es restringido. Entonces, por eso yo lo que quiero es minimizar siempre el ancho de banda ocupado por la señal, ¿ya? Lo cuarto, en un sistema de comunicaciones, yo quisiera maximizar el uso del sistema, ¿no? Es decir, proporcionar un servicio al mayor número de usuarios con la mayor protección posible frente a las perturbaciones, que sería eso, ¿no? Maximizar el uso del sistema. Mayor cantidad de usuarios con la mayor calidad y servicio, podríamos decirlo así también, ¿no? Y quinto, yo quisiera minimizar la complejidad del sistema, todo lo que es la circuitería, la carga computacional y el coste, ¿no? Entonces, bueno, estos son parámetros muy importantes que se consideran como el objetivo al momento de diseñar un sistema de comunicación digital, ¿no? Es decir, de toda la parte de la capa física como tal, ¿no? Estos son esos parámetros importantes, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema, no? El problema radica acá, ¿no? Luego en que los objetivos 1 y 2, estos 1 y 2, están en conflicto con el 3 y 4, ¿no? Es decir, que si yo maximizo la velocidad de transmisión, podría estar afectando todo lo que es potencia y ancho de banda o el uso como tal del sistema, ¿no? Entonces, el 1 y 2 con el 3 y 4 están o son fuerzas que están contrarias, ¿no? Cuando yo intento minimizar la probabilidad de error, podría estar afectando otras situaciones de ancho de banda o potencia, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces, ahí viene el problema y el conflicto, y por eso es que generalmente yo tengo muchos tipos de modulación o muchas propuestas de cómo se podría modular, cómo se podría codificar, bueno, todas las partes del sistema de comunicación, porque cada una de ellas es útil de acuerdo a las consideraciones del sistema, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, comunicación satelital donde me interesa es realmente poder llegar con la menor cantidad de errores posibles, aunque sean tasas de transmisiones bajas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en comunicaciones fibra óptica, donde el canal es muy bueno, lo que me interesa es poder transmitir la mayor cantidad de información, aprovechar ese ancho de banda que tengo ahí, porque sé que dentro del canal va a generar poco error, ¿no? Entonces, ahí puedo utilizar otro tipo de modulaciones, ¿no? Entonces, siempre se tiene presente estos objetivos y en relación al sistema como tal, ¿no? Bueno, pero esto es algo para recordar un poco lo que se considera para el diseño del sistema de comunicación, ¿no? Bueno, y ya propiamente para lo que es el diseño del modulador digital, se tiene algunas limitaciones en el diseño del sistema, ¿no? Una es un teorema que se conoce como el teorema de Nyquist, que habla sobre el mínimo ancho de banda requerido para muestrear una señal, ¿no? ¿Qué es el hecho de muestrear una señal? Cuando ustedes pasan una señal de análogo, si por ejemplo tienen una señal de voz, ¿cierto? Que puede ser esto, ¿no? Para yo pasarla de análogo a digital, ¿qué es lo que hago? Pues muestreo, ¿no es cierto? Tomo muestras. Pues el teorema de Nyquist me dice cada cuánto yo debería tomar muestras para que no se pierda información, ¿no? Si yo, por ejemplo, tomo muestras muy separadas, pues realmente estoy perdiendo todos estos picos y estos picos pueden representar información valiosa, ¿ya? Entonces, si tomo muy juntos, en cambio, voy a tener demasiadas
de una cadena de bits demasiado larga y puede no ser necesaria tanto, ¿no? Entonces, el teorema de Nyquist nos habla sobre eso, ¿no? Sobre el mínimo ancho de banda requerido para muestrear una señal, es decir, la cantidad mínima de muestras que yo debería tomar para no perder información. Entonces, ese es un limitante para el diseño de en cuanto al modulador digital. Otro es la teoría de la capacidad, que fue dada por Shannon, ¿no? Y está relacionada con la teoría de la información, que nos habla sobre la capacidad del canal, en cambio, es decir, cuánta información yo puedo enviar a través de un canal, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una tubería y yo quiero enviar agua a través de esa tubería, ¿no es cierto? Si yo tengo un chorro de agua continuo, va sin problema, pero en realidad, de acuerdo al diámetro de la tubería, pues habrá un nivel de flujo máximo que yo puedo enviar, ¿no? Luego del cual, pues quizás empieza a desperdiciarse el agua y no se pueda, porque ya no tiene mayor capacidad del canal. Lo mismo sucede en comunicaciones inalámbricas o cableadas, ¿no? O sea, el canal como tal tiene una cierta capacidad hasta la cual se puede enviar información a través de ese canal, ¿ya? Bueno, lo otro son las regulaciones gubernamentales, ¿no? En cuanto al reparto de frecuencias, máscara de potencias permitidas y todo eso, ¿no? Y lo otro son las limitaciones tecnológicas, ¿no? Saber que, bueno, de acuerdo a los componentes, órbitas satelitales, bueno, otras situaciones que pueden aquí ver como limitaciones tecnológicas, ¿no? No todos los diseños que yo pueda hacer, porque muchos de estos propuestas son matemáticas, entonces no todas las propuestas matemáticas de modulación y de otros casos de codificación, pues pueden ser implementadas bajo los componentes que tenga en la actualidad, ¿no? Eso sucedió, por ejemplo, con OFDM, que esta modulación, multiplexación que mencionaron los compañeros que hablaron de Wi-Fi, sucedió que, bueno, OFDM matemáticamente fue presentado por los 60 más o menos, y en ese momento los componentes que se tenía, el nivel de procesamiento y todo eso no permitía implementación, y ya fue casi hasta los 80, 90 que se retomó esta idea, se vio que estaba ahí en el papel, y se vio que en cambio ya los componentes que se tenían actualmente permitían resolver, y aparte se hizo una implementación que lo mencionó, no sé si era Charlie, José, bueno, lo mencionaron a través de la transformada rápida de Fourier, ¿no? Y esto pues era una implementación matemática que ya podía implementarse en los procesadores que tenía en ese momento, y a partir de ahí se empezó a utilizar OFDM, ¿no? Pero entonces muchas veces también hay limitaciones en los componentes, ¿no? Ya, bueno, ahí vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos si quieren, para no ir, para tomar ánimo. Si quieren hacer alguna pregunta hasta ahí, para que me comenten. La idea es hablar ya un poco de la parte de nociones de detección óptima de señales, ¿ya? Les decía que, bueno, teníamos por un lado, bueno, nosotros modulamos, ¿no es cierto? Pero en el demodulador tenemos que detectar la señal y luego, pues, hacer la parte de estimar la señal, ¿no? Realmente existe, bueno, si nosotros extendiéramos totalmente, pues se podría hacer incluso toda una materia solo de la parte de detección y estimación, ¿no? Porque es bastante extenso la información que puede darse aquí, y todo el procedimiento que se realiza, ¿no? Todo el estudio que se hace, ¿no? Les decía que todo esto está bastante relacionado con vectores, matrices, análisis estadístico y de variables aleatorias como tal, para poder realizar el procedimiento, ¿no? Pero, bueno, yo acá solo quería darles algunas referencias, como decía, como para que ustedes tengan una idea de cuán complejo realmente es todo ese proceso que se hace en la capa física, y todo lo que lleva por detrás, ¿no? Que muchas veces parece que fuera bastante simple, o nos acostumbramos realmente a que ya únicamente es tener los bits ahí, y ya parece que se hace la transmisión y se receta al otro lado y ya está, ¿no? Pero por detrás de eso hay un sinnúmero de estrategias que se deben realizar, ¿no? Entonces, les decía, todo eso está basado o se trabaja con la parte de vectores, ¿no? Recuerden, un vector al final, pues es un segmento dirigido que tiene un módulo, una dirección y un sentido, ¿no? Entonces, acá tengo diferentes vectores.
Y cuando hacían tratamiento de vectores, quizás en la parte de física alguna vez vieron, había algunas operaciones que se podría hacer. Una de ellas es el producto escalar, ¿no? Que nos hablaba de la proyección, ¿no? Del vector. Por ejemplo, si hablábamos del producto escalar de A por B, pues nos hablaba de la proyección de A sobre B, ¿no? Que es esta parte, esta negro que tenemos acá sería el resultado, ¿no? Que es la proyección del vector A sobre el vector B, ¿no? Y eso, pues, en términos matemáticos, pues, hablaba del módulo de A al módulo del B por el coseno del ángulo comprendido, ¿no? Entre el vector A y el vector B. Y otra cuestión, otro fundamento teórico que es importante en cuanto a los vectores es el hecho de la ortogonalidad, ¿no? Dos vectores son ortogonales cuando tienen entre sí, o el ángulo entre ellos es de 90 grados, ¿no? O pi medios. Es decir, que el producto escalar entre ellos, pues será cero, ¿no? Porque el coseno de 90 grados, pues dará cero, ¿no? Y luego viene la representación geométrica, ¿no? Si recuerdan, yo podría representar un vector que sea bidimensional o tridimensional a través de sus componentes, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en phi igual a 1 y phi igual a 2, o x y y, que suele manejarse, y tengo sus componentes, puedo representar el vector, ¿no? Grafico la componente en x, la componente en y tengo mi vector, ¿no? Igual, pues en 3 dimensiones, ¿no? Lo puedo representar, ¿no? Con la componente, bueno, en phi1 y phi2, que en este caso son los ejes, o en phi1, phi2, phi3, que son los ejes para tridimensional, ¿ya? Y luego, bueno, aquí ya viene una parte que es importante y que ya la vamos a asociar con lo otro que estábamos viendo antes, que era el hecho de que yo tenía para cada bit, por ejemplo, asociado una señal, ¿no? Y les decía que la cuestión o un asunto del que no habíamos hablado es cómo seleccionar esas señales para que sean las mejores para el caso, ¿no? Y para que me permitan hacer luego la detección, ¿ya? Entonces, ahí viene un principio en cuanto a los vectores que nos dice que un vector X, bueno, estas son las componentes, ¿no es cierto? X1, X2, bueno, en este caso hasta la enésima, recuerden que en matemáticas a la final yo puedo hablar de un vector n dimensional, o sea que puedo tener no solo 2 o 3 dimensiones, sino cualquier tipo de dimensiones que yo quiera. Y un vector pues puede representarse como una combinación lineal de n vectores unitarios ortogonales, ¿ya? Es decir, que al vector que yo lo estoy representando como escalares acá, también lo podría presentar como una suma de n vectores unitarios, ¿no? Es como este, ¿no? Por ejemplo, esta es una representación a la final de ese tipo, ¿no? Si ven, acá tengo los ejes y tengo la parte, la componente que se llama para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice un poco acá, ¿no? Que puedo representarlo como una combinación lineal, ¿ya? Que a la final sería una sumatoria, ¿no? Los vectores unitarios a la final nos hablan de que tienen un módulo, ¿no? El módulo del vector es igual a 1, ¿ya? Eso es un vector unitario. Recuerden las componentes, ¿no? Que tenía graficados, ¿no? Ahí, el phi1, phi2, o phi1, phi2, phi3. Se pueden representar a través, o se pueden representar a través de vectores unitarios como tal, ¿no? Es la representación básica, tiene un vector unitario en cada una de las componentes, ¿no? Que debería tener módulo 1, cada uno de ellos, ¿ya? Y entonces eso es lo que tengo representado acá, ¿no? Un desplazamiento en términos del vector unitario, ¿no? En este caso el vector phi1, y multiplicado por la cantidad de, si por ejemplo x1 es igual a 3, pues yo debo tener el vector unitario y valor de 3. Entonces eso me da la posición como tal, ¿no es cierto? Y lo mismo hacia acá. Phi2, por ejemplo, x igual a 2, entonces si x igual a 2 y el vector unitario, entonces me va a dar la posición exacta que necesito, ¿ya? Entonces, cualquier vector que yo tenga, en realidad lo podría representar de esta forma, ¿no? Como una suma de vectores unitarios, ¿no? Y componentes. ¿Eso por qué es importante? Porque para poder detectar, para poder hacer una detección óptima de la señal, el receptor debe conocer exactamente las formas de onda
que voy a enviar, que tengo asociadas, ¿no? Si yo, por ejemplo, para el bit 1 tenía la señal S1 de T y para el bit 0, S2 de T, por ejemplo, estas que había puesto anteriormente, ¿no? El seno y la ausencia de señal, pues la idea es que el receptor, esto es en la parte de transmisión o de codificación como tal, ¿no? Pero en recepción, pues el receptor debería tener conocimiento de esas señales para saber qué buscar, ¿no es cierto? El receptor luego pues tendrá que ir buscando lo que se parezca a estas señales para luego interpretar y saber que va a corresponder a un 1 o a un 0. Entonces el receptor conoce exactamente las formas de onda, S1, S2 hasta la SMDT, que tienen posibilidad de ser recibidas, ¿no? O sea, realmente yo podría recibir únicamente estas señales si son las que estoy enviando. Y esa información entonces puede ser usada para el proceso de decisión, ¿no? Es decir, si yo conozco la señal que va a llegar, pues puedo compararla con la que me llegó y en base a eso, pues tratar de decidir. Ahora, el receptor puede comparar la señal recibida con cada una de las posibles señales y decidir basado en la comparación, ¿cierto? Entonces, yo tengo las opciones, era como les decía anteriormente, si me llegó, por ejemplo, una señal de esta forma, pues yo la comparo con las dos opciones que tengo y en base a eso decido. Pero eso, como les decía, debería hacerlo, bueno, lo hago en una tarjeta electrónica, ¿no? O lo hago en un sistema electrónico. ¿Cómo eso se puede hacer? Entonces, ¿cómo comparar y decidir de forma que la probabilidad de error sea la mínima? Entonces, ahí viene esta situación de que estas funciones, bueno, los phi que tengo acá, que son las componentes, ¿no? Las que antes estaba llamando phi, deben ser funciones ortonormales, ¿no? Es decir, que sean ortogonales. Ortogonal, recuerdan que había 90 grados entre los vectores, y normales, es decir, de norma igual a 1, ¿no? De norma, un vector de norma igual a 1, ¿ya? Eso se representa matemáticamente en esta forma, ¿no? Que si yo multiplico uno por el otro y hallo su integral, pues cuando j es diferente de k debe dar 0, por el hecho de que el producto punto de dos vectores que son normales, ortogonales, es 0. Y en cambio, si j es igual a k, es decir, es multiplicado por sí mismo, y los multiplico, pues como son de norma igual a 1, pues el producto debería darme igual a 1, ¿ya? ¿Eso por qué es útil? ¿Ya? Bueno, ahí tengo que ir hilando un poco algunas cosas para poder llegar a desarrollar por qué realmente eso se utiliza, ¿no? Si tenemos m señales, ¿no? Por ejemplo, cuando L era igual a 2, pues tenía m igual a 2, ¿no es cierto? Y tenía este ejemplo que lo vengo llevando, ¿no? De S1 de T, S2 de T. ¿Ya? Bueno, lo había puesto al revés antes, ¿no? 1 y 0. Y tengo, bueno, S1, S2 hasta SM de T, definidas en un intervalo entre 0 y T, ¿no es cierto? Que es la señal. Bueno, acá tengo hasta TB, que lo había puesto, T-bit, ¿no? Siempre pueden ser expresadas a través de combinaciones lineales, ¿no? La idea es que estas señales igual las puedo yo expresar a través de combinaciones lineales de las funciones ortonormales en el intervalo, ¿no? De phi1, phi2 hasta phi enésima. Es decir, esto es más o menos, bueno, como lo que vimos arriba del vector, ¿no? Esto que les mencionaba acá de poder expresar un vector como una suma, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo puedo hacer con estas funciones, ¿no? Entonces, las funciones base, que son estas de acá, el phi1, phi2 hasta el phi n, pueden ser obtenidas a partir de las señales S1, S2 hasta Sm de t. Entonces, si yo conozco las funciones base son, por ejemplo, estas, ¿no? Que yo estoy tomando acá como funciones base. La señal S de t es unívocamente caracterizada por ese conjunto de n coeficientes, ¿no? Además, bueno, estas señales S1 hasta la Sm pueden ser representadas por m puntos en un espacio n dimensional, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá como ven tengo las bases. Si yo tomo las bases como los ejes F1 y Φ2, entonces las señales S1, S2 hasta la S de T pueden ser consideradas como puntos, ¿no? Y de aquí deriva esto que se conoce como el diagrama de constelación, ¿no? De constelación. El diagrama de constelación, por ejemplo, este es para m igual a 4 y n igual a 2, ¿no? Con 4
cuatro diferentes símbolos a transmitir, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo de diferentes señales. Por ejemplo, en este caso, digamos, si yo tuviera para transmitir 00, 01, 10 y 11, y luego a través de estas señales, la S1, S2, S3 y S4, ¿ya? ¿Cuáles serían los vectores ortonormales? Bueno, que en algunos otros casos los represento con phi, ahora con phi mayúscula o minúscula, ¿no? A la final es, bueno, es lo mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo dos vectores ortonormales, el vector ortonormal 1, que es un cuadrado, y el vector ortonormal 2, que va de 1 a 2, en esa parte cuadrada también, ¿ya? La idea es que en base a estos dos vectores ortonormales, yo puedo representar todos los que están arriba, ¿ya? Y si ustedes ven, como una suma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero representar el S1 de t, pues yo puedo tomar estas, bueno, si yo tengo estas cuatro señales, S1, S2, S4, S3 hasta S4, y estos dos vectores ortonormales, phi1 de t y phi2, pues en base a esos dos yo puedo ir representando cualquiera de estas, ¿no? Por ejemplo, para la primera, pues sería sumar el phi1 más menos 0.5 phi2, ¿no? Por ejemplo, para la segunda, pues si yo pongo phi1, pues phi1 sería así. Entonces realmente necesitaría menos 0.5 phi1 de t y le sumo phi2 de t, ¿no es cierto? Y me va a dar la misma señal. Y así, ¿no? Cada una de estas yo la podría representar. Y luego les decía que si yo tomo solo los valores, por ejemplo, para ese 1 de t era 1 a la final, 1 phi de t más menos 0.5, 1 y menos 0.5, eso lo puedo representar en un diagrama de constelación. Por ejemplo, ese 1 sería en la componente phi1 de t, el S1, y en la componente phi2 menos 0.5, y me da este punto, ¿no? Que es graficar en un punto coordenado a la final ahí. Y así, si hago para las otras cuatro, ¿no? Para S2, S3, S4, voy localizando, por ejemplo, para S2 era menos 0.5 y 1, entonces el 2, menos 0.5 y 1, tengo la segunda posición, y en base a eso tengo, como ven, esto que es el diagrama de constelación, ¿no? Y tengo cuatro señales que están representadas en base a las bases ortonormales que se llaman, ¿no? A dos bases ortonormales. Cuatro señales, dos bases ortonormales. ¿Ya? Eso va a ser el principio básico en cómo se eligen las señales y cómo se las implementa, ¿ya? Luego, si no hay ruido, pues el receptor realmente podría identificar perfectamente cuál señal es la transmitida, ¿no? Pero el problema es cuando ya viene el ruido de la señal, ¿ya? Si no hay ruido, ¿cómo yo podría identificar cuál señal fue enviada? ¿Ya? Pues yo tengo una señal, por ejemplo, S de t, ¿no es cierto? Que a la final es una sumatoria en relación a las bases ortonormales y las componentes como tal que están establecidas acá, ¿no? Como yo tenía este principio, estaba acá arriba, voy a subir un poco. Este principio de acá, en cambio, es el que me ayuda en el detector a yo determinar cuál fue la señal que fue enviada al recibir una señal cualquiera, ¿no? Porque yo puedo saber que si multiplico, por ejemplo, digamos que yo tenía en ese ejemplo de 4 señales y envié la señal S2 de t, ¿no es cierto? Y si yo entro a multiplicar aquí, me dice que únicamente cuando j es igual a k, es decir, cuando multiplico por la misma señal, me da 1 y en todos los casos me va a dar 0, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en el receptor, ¿no? Y en el receptor, bueno, piensen, lo voy a simplificar acá, pero realmente sería una multiplicación de integrados, pero yo, por ejemplo, en el receptor puedo tener las 4 señales, ¿no? S2, S3 y S4, ¿no? Y simplificado sería como pensar que yo, la señal que me llegó, que sería esta S2 de t,
pongámosle una prima para diferenciar, la multiplico, ¿no? Bueno, esto es una simplificación, les digo, porque realmente sería una integral. Disculpe, ¿Sí? cada una de las señales que llegan al receptor, en este caso, por ejemplo, ese 2 se multiplica por cada uno de los puntos de constelación para ver si es que coinciden con la señal que se recibe. Sí, exactamente, ¿no? Entonces yo Ah, aquí, ya. por ejemplo, mira, hago una multiplicación. Como es 1 es diferente de 2, entonces entraría en este proceso, me va a dar 0, y solo la que es me da 1, ¿no es cierto? Y esa es una forma de detectar, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos, bueno, eso es, como le decía, es un poco la forma de entenderlo, ¿no? Matemáticamente sería todo este proceso que es una integral para llegar, pero bueno, el concepto básico que quisiera que entiendan es ese, ¿no? ¿Cómo se hace eso en un receptor? En un receptor es algo de este tipo, ¿ya? Que es un receptor básico. Mira, acá viene la señal R de T, que es la que recibe el receptor. En este caso todavía no se considera el ruido, pero bueno, esta es la señal que está recibiendo en la entrada del receptor. Y esa señal va y se multiplica, como lo decías, José, hay que multiplicarla por todas las bases, ¿no? Hacer la integral, el proceso de integral. Y entonces aquí viene un proceso de calcular la mínima distancia, ¿ya? Si no existe ruido, pues yo debería tener, el transmisor me está enviando S1 de T, y al hacer yo todo este cálculo, pues estoy en esta misma posición, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de la mínima distancia? Porque yo tengo vectores, ¿no? Entonces, yo veo el vector que me di versus el vector que me llega. Por ejemplo, acá tengo el otro vector y el otro vector. Y lo que yo sí puedo hacer es calcular estas distancias, ¿no? ¿Ya? De separación, que es esta distancia, la distancia entre dos vectores, ¿ya? Entonces, si es la distancia mínima, yo igual calculo la distancia hacia los diferentes puntos. Por ejemplo, en este caso hay tres puntos o tres señales que se están enviando, S1, S2, S3, y las calculo, ¿no? Entonces, ¿cuál me va a dar la mínima? Pues hasta S1, ¿no? Que está aquí mismo. Como no hay ruido, no hay ningún problema, pues me llega ahí y sé que entonces ahí voy a estimar. Y entonces mi estimación en este caso sería que es la señal S1 de T, ¿ya? Eso cuando no hay ruido, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay ruido? Cuando hay ruido, pues la señal va a llegar distorsionada, ¿no? Entonces no va a llegar en la misma posición exacta de S1 donde la envié, ¿no? Sino que podría llegar desplazada sea en fase o en amplitud, fase en cuadratura, ¿no? Por ejemplo, mira, acá me ha llegado en esta posición. Nuevamente yo mido, lo que tengo que hacer es multiplicar y luego multiplicar, establecer cuál es la de menor distancia, a cuáles tiene la menor distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la distancia 2R, por ejemplo, distancia 3R y distancia 1R. Se ve claramente que la menor distancia está acá, ¿no? En 1. Entonces, yo asumo o doy por hecho que la señal que me enviaron es la S1. ¿Puede darse en algún momento un error? Sí. ¿Cuándo se daría un error? Cuando el ruido, por ejemplo, fue tan alto eh, que, por ejemplo, una señal que correspondía a S1 me llegó por acá, ¿no? Entonces, en ese caso, aunque corresponde a S1, pues me va a dar que es la S2, que es la que tiene menor distancia, ¿ya? Y en ese caso es cuando se comete un error, ¿no? Porque recuerden, acá el ruido viene a sumar, ¿no? La interferencia también viene a deteriorar la señal, entonces podría darse también eso. Entonces, ahí entra algo que se conoce como las regiones de decisión, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de señales que yo tengo para enviar o para decidir, pues yo escojo regiones de decisión, ¿no? Y en base a eso calculo la probabilidad de error. Por ejemplo, bueno, yo podría coger aleatoriamente, como está aquí, ¿no es cierto? Y decir que toda esta zona, pues yo voy a optar porque es todo lo que caiga dentro de esto, pues va a ser correspondiente a la señal S1. Todo lo que caiga de esta zona va a ser para S2. Y luego todo lo que caiga aquí va a ser para S3. ¿Ya? Entonces, yo establezco las distancias y en base a eso lo hago, ¿no? Pero en este caso, como ven, no está distribuido equitativamente y no va a ser la mínima distancia, ¿no?
en las modulaciones se hace con divisiones exactas de forma tal que corresponda a la distancia mínima. Ya, bueno. ¿Y cómo sería eso? Pues, por ejemplo, para 3, yo dividiría de esta forma, ¿no? Las 3 secciones y puedo establecer siempre la distancia mínima. Entonces, todo lo que caiga en esta región es la región de decisión para S2, acá la región para S1 y así, ¿no? Eso mismo se ve en las diferentes modulaciones, ¿no? Ahora les pongo, por ejemplo, la BPSK que ustedes presentaron, algunos compañeros presentaron, o QPSK. Entonces, aquí es, por ejemplo, para enviar, bueno, en -1 y 1, ¿no es cierto? Esta se acredita para enviar un 0 y esta para enviar un 1, por ejemplo, ya. Entonces, ¿cómo hago aquí la región de decisión? Pues la región de decisión, por ejemplo, está aquí marcada y todo lo que es negativo, pues yo decido que es un 0 y todo lo que es positivo, yo decido que va a ser un 1, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar el ruido? Pues el ruido hará que las señales vengan por acá así, ¿no? Y en algún momento también podrían pasar, ¿no? Esos son los valores donde se comete error, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra situación? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué, digamos, si yo tengo BPSK y tengo QPSK en cambio? Comparémoslo con QPSK. BPSK y QPSK. En QPSK, en cambio, tengo 4. Tengo, ¿no? Entonces tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, por ejemplo, ¿no? Y en este caso las regiones serían, así mismo como lo marcan estas, ¿no? Esta sería una región y así, ¿no? Esta, por ejemplo, sería para 1, 1, ya. ¿En cuál de estas hay más posibilidad o probabilidad de cometer errores? ¿En BPSK o en QPSK? ¿Qué dicen? ¿En cuál hay más opción de cometer error? ¿En BPSK o en QPSK? ¿En cuál sería la probabilidad de error mayor? ¿Qué opinan? Está relacionado tal vez con las otras regiones adyacentes porque por ejemplo, si es que em, si es QPSK, podría, digamos, la señal desfasada o la señal con ruido abarcar mm, Ya. 3 regiones adyacentes. Entonces habría, supongo, más probabilidad de error que en BPSK, que solo son 2. Ya, muy bien. Para que despejen, les voy a poner este otro ejemplo, ¿no? Que sería de 8 PSK. Debería ser así, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, bueno, las verdes no están correctamente divididas. Pero si ven, por ejemplo, en 8 PSK, las regiones de decisión serían así. Entonces, cada vez el espacio para decidir o la distancia que hay entre los puntos es menor, ¿no? Entonces, sería más fácil. Entiendan que el ruido va a venir y, por ejemplo, va a hacer que un punto se mueva, ¿no? Si ven aquí, realmente en BPSK debería haber mucho ruido para que realmente pase hacia el otro sector, ¿no? Debería haber mucho ruido, mucha interferencia. En cambio, en QPSK, pues hay más opción. Bueno, quizás si yo tengo esta misma diámetro de ruido, todavía tengo posibilidad de no cometer errores. Pero vengo con el mismo diámetro de ruido a 8 PSK y es mucho más probable que tengo errores y se vayan pasando a las otras zonas de decisión, ¿no? Entonces, conforme voy avanzando, es decir, M en este caso, M hace referencia. Por ejemplo, en BPSK, M es igual a 2, en QPSK, M es igual a 4, y aquí, bueno, este valor siempre es M, ¿no? Conforme M crece, voy a tener mayor probabilidad de error, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es la contraparte? Que, por ejemplo, aquí estoy enviando 2 bits al tiempo, ¿no? En cambio, BPSK envío un solo bit. Por cada transmisión,
envío un solo bit. En cambio, en QPSK2 y en 8PSK envío 3. ¿Ya? Entonces, gano en la parte de tasa de transmisión, pero pierdo en probabilidad de error. ¿Ya? Entonces, por eso yo luego puedo llegar, por ejemplo, a 64 PSK, 128. O sea, yo podría hacer hasta, por ejemplo, cualquier valor que ustedes quieran. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo tenga un receptor que sea capaz de detectar con la probabilidad de error que yo necesito. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense, 1024 debe estar dentro del círculo, entonces debería dividir esto en 1024 partes y tener las opciones. Las zonas de decisión van a ser muy pequeñas y el receptor debería tener una precisión tan exacta de poder interpretar, ¿ya? Entonces, ahí viene las contrapartes que les decía en la parte del diseño, ¿no? Yo quiero un sistema con una cierta probabilidad de error y una tasa de transmisión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se usa esto, no? Si voy a transmisión satelital, ¿qué opción de modulación yo utilizaría? ¿Una modulación muy baja como BPSK o una modulación alta como 64 PSK? BPSK para ¿Qué tener dicen? menor. B, BPSK, ¿no es cierto? Porque hay mucha más probabilidad de error en ese medio, el recorrido es mucho más amplio y va a haber más interferencia y todo esto, ¿no? Entonces, por eso también en satelital a veces tiene bajas tasas de transmisión, ¿no es cierto? Es el problema que a veces tenemos y llega con, pero en cambio, pues tenemos esta opción, se usa modulaciones bajas. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, un medio como fibra óptica, que sé que el canal es muy bueno, que no hay mucho ruido, entonces ahí voy por modulaciones mucho más altas, ¿no? Y que me va a permitir transmitir más al mismo tiempo, ¿no? Mientras yo en BPSK envío un solo bit al tiempo, pues, por ejemplo, es 64, ya estoy enviando, a ver, sería 8, estoy enviando 6, creo es, ¿no? 2 a la 6, ¿sí? 2 a la 6, 64, no, creo que sí. Ya, bueno, estoy enviando 6 al tiempo o así, ¿no? Yo puedo crecer dependiendo de la modulación. Entonces, eso es, por ejemplo, cómo impacta la modulación. Si ustedes ven en el estudio que nos presentaban de Wi-Fi, por ejemplo, o de redes celulares también, al inicio se utilizaban BPSK, máximo QPSK, y ya últimamente se ha ido utilizando modulaciones más altas, ¿no? O a veces en QAM, que ya les voy a hacer notar la diferencia, pero se van utilizando más altas, porque eso nos permite transmitir más al tiempo, ¿no? Tasa de transmisión, velocidad de transmisión, y también significa que los elementos electrónicos han ido mejorando para, en cuanto a la precisión, ¿no es cierto? Y para no tener mucho inconveniente con la parte de probabilidad de error de una cierta, de una cierta modulación, ¿ya? Entonces, bueno, por eso es un poco interesante entender todo este contexto, ¿no? Bueno, en realidad, los receptores no se implementan como con esta operación de la integral como tal, porque es bastante difícil en forma electrónica hacerlo, pero una operación equivalente se conoce como filtro, y se puede hacer a través de un filtro lineal, y es realmente como se implementa. Pero bueno, eso ahí se conoce como filtro adaptado o match filter, pero bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero sepan que esta más o menos ya es la interpretación que electrónicamente sí se puede implementar, ¿ya? Y bueno, acá nos queda ya hablar un poco de las modulaciones típicas, aunque ya he ido introduciendo varias cosas, pero hablar un poco de ASK, PSK, QPSK, ¿no? Entonces, eh, ya. Lo primero, bueno, acá está puesto como modulación de amplitud de pulsos o PAM, que les había mencionado, que es variación en relación a la frecuencia, ¿no? Esta es para banda base. Bueno, primero en modulación, cuando hablamos de modulación realmente podemos hablar de dos, ¿no? En banda base o en banda de paso, que se llama, ¿no? Pasabanda, ¿no? Pasabanda, pasabanda. ¿Ya? En banda base es como en la banda que viene o en la frecuencia que viene la señal como tal. O sea, si es una señal de voz en esa misma banda que se extrae, pues se la multiplica por algo o se modifica su amplitud, frecuencia o fase y se envía. Hay algunas opciones. Y en cambio, en pasabanda, pues ya es el hecho de seleccionar una portadora, ¿no? Que yo tengo una señal portadora, que era como el ejemplo que les ponía de la piedra y el papel. Entonces, la señal portadora es esa piedra.
que me permite llevar la información, y de esa portadora, en la portadora modifico sea la amplitud, la frecuencia o la fase en base a la información que me llega, ¿no? Entonces, bueno, esta que es de banda base, la PAM, pues bueno, únicamente tengo el pulso de la señal y lo que modifico es la amplitud, ¿ya? Es la amplitud de la señal. Bueno, este es el SIDT que me va a generar las diferentes señales que voy a asociar a los bits, ¿no? Por ejemplo, hasta M, ¿no? Si M es igual a 2, pues ese era el caso que mencionábamos, ¿no? De tener, por ejemplo, un 0 y una señal S1 de T y una señal S2 de T para enviar. Pero esto podría ir hasta un valor M cualquiera, ¿ya? Como se ve, o sea, por ejemplo, para la PAN on-off, que se llama, pues para S1 de T se utiliza una señal en 0 o ausencia de señal, y para S2 de T, pues utilizo una señal de amplitud 2 y el pulso modulador, ¿no? La constelación, pues sería esta que hemos mencionado, sin embargo, acá todavía está dividida en frecuencia. El detector, bueno, que es el mismo que ya hemos mencionado, ¿no? Y la probabilidad de error, miren, las probabilidades de error, bueno, acá otra precisión que quería hacer, las probabilidades de error se pueden calcular, como les decía, y se calculan haciendo énfasis en la teoría de variables aleatorias, procesos estocásticos y estadística como tal. Yo puedo calcular estableciendo esto, ¿no? Una relación de calcular cuál va a ser en qué casos esa distancia, pues, me va a llevar a cometer un error, ¿no? Ese cálculo que he hecho de la distancia mínima me va a llevar a cometer un error. Eso se puede calcular, les decía, y se calcula en términos de la energía con la que se está enviando la información, la energía sea de símbolo o energía de bit, y n sub 0 acá hace referencia a la energía en cambio del ruido. Entonces, si yo conozco la energía con la que se envía la señal y la energía del ruido que tengo en el canal, pues en base a eso puedo establecer, ¿por qué puedo establecer? Porque, bueno, si yo tengo la energía de la señal y la energía de ruido, me va a decir, con eso voy a saber qué tanto se va a mover la señal, ¿no? Y cuántas veces va a producir que salga de la región apta para no cometer errores, ¿no? Eso se calcula y, bueno, hay funciones para cada una de las modulaciones. Ustedes podrían ir a los libros y ahí van a encontrarlas. La probabilidad de error, ¿no? Que esto es un cálculo analítico a la final, ¿no? ¿Esto con qué se compara? Pues nosotros lo vamos a comparar luego en la práctica con un cálculo de simulación o ya de práctico, que sería lo que se conoce como bit error rate, que es la tasa de error de bit. Que en cambio ese es el hecho, como si ya yo tengo el sistema implementado, sea en simulación o sea en un sistema real, yo puedo establecer claramente, o sea, sé cuántos bits envié en la transmisión, y en el receptor cuento la cantidad de errores que me llegaron comparando, ¿no? Lo que transmití versus lo que recibí. Y eso me da la tasa de error de bit que puede comprarse, ¿no? En cambio de acá, la probabilidad de error, pues como les digo, es analíticamente o matemáticamente, es una como premonición o que se está tratando de establecer un cálculo para eso, ¿no? Como ven, bueno, esto depende acá este es, por ejemplo, como sería el mismo para BPSK, es esta misma probabilidad de error. Y si ven, bueno, esta Q aquí es... Perdón, bueno, ya conecté mejor el cable a ver si de pronto no se batan otra vez. Bueno, ese tipo de modulación, por ejemplo, con variación en amplitud, les decía que yo podría tener hasta M, ¿no? O sea, tenía M igual a 2, se había visto antes, podría tener M igual a 4, por ejemplo, que sería este caso, ¿no? Ven como es variación en amplitud, entonces lo puedo estar en una base como tal, ¿no? En una sola base. Y variando diferentes valores de amplitud, ¿no? Entonces las zonas de decisión son de ese tipo. Si ven, por ejemplo, en los que están a los extremos, bueno, en los que están en el centro es más fácil que existan errores, ¿no es cierto?, en esos valores que en los que están en los extremos, porque los extremos, pues, por ejemplo, todo lo que se va hacia este lado, igual sé que va a corresponder a la región 1, ¿no? Bueno. Y bueno, les decía, a la final yo puedo tener hasta un valor de M. El problema en cuanto a esto es cuán preciso puede hacer el receptor para poder establecer una cantidad de regiones muy amplias y
en donde se estrecha mucho este espacio de la zona de decisión, ¿ya? Bueno. Lo otro que quería mencionarles acá no es el hecho de que generalmente esta parte de la probabilidad de error, lo que van a encontrar ustedes son curvas para comparar, ¿no? A su vez también, estas curvas también pueden venir, como les decía, ya en sistemas reales asociados al bit error rate, ¿no? El bit error rate, les decía, ya es algo medido en el sistema y el probabilidad de error es algo analítico. Pero, por ejemplo, para PAM o ASK, que sería algo similar, les va a dar algo un poco parecido. Por ejemplo, acá tengo, bueno, la idea es que entiendan un poco cómo interpretar estas gráficas, porque, bueno, en la práctica la idea sería hacer una de estas gráficas, ¿ya? Si ven, ¿por qué sirven estas curvas o estas curvas de bit error rate? Esas se utilizan generalmente en el diseño de un sistema de comunicación, porque les decía, bueno, yo diseño un sistema de comunicación pensando en que requiero un cierto nivel de error, o bueno, puedo receptar una cierta cantidad de errores. Por ejemplo, si voy a transmitir voz, pues una probabilidad de error de bit error rate de 10 a la menos 3, pues debería ser lo mínimo que tenga, ¿no? Pero para datos, mínimo debería tener 10 a la menos 6, o ya algo bueno sería 10 a la menos 9. ¿Qué significa? Por ejemplo, en 10 a la menos 6, un bit error rate de 10 a la menos 6 significa que en 1.000.000 de bits tengo un error, así sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 a la menos 3, miren, que sería en 1000 un bit errado, pues aquí puedo establecer y comparar, ¿ya? Abajo, si ven, tengo la energía de bit, que está relacionado con la potencia que está dando el transmisor y cómo está enviando la información, ¿no? La energía por bit. Y n sub 0 es la energía del ruido, en cambio, ¿ya? Entonces, esa relación. Entonces, y aquí tengo m igual a 2, que sería, por ejemplo, 2 pan, 4 pan, y así, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esta tabla? Miren, me dice que si yo, por ejemplo, quiero enviar con 10 a la menos 3, con 2 PAM, entonces debería tener por lo menos casi 7 dB de energía de bit sobre relación al ruido, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo con 4, m igual a 4, ¿no? Tengo una tasa de transmisión más alta, pero requiero mayor potencia en la transmisión, ¿no? Es decir, porque, bueno, el ruido, digamos que se va a mantener constante, ¿no? Pensemos que esto se mantiene constante, ¿no? Entonces, necesitaría mayor potencia, ¿no? Si yo quiero mantener 10 a la menos 3 con m igual a 8, entonces necesito, si ven, más potencia en el transmisor para poder mantener la misma probabilidad de error, ¿ya? Entonces, esa es una forma, o estas curvas realmente nos sirven o le sirven a eso al diseñador, ¿no? A quien diseña los sistemas de comunicación, ¿no? Yo necesito una cierta probabilidad de error, pues, ¿qué potencia yo debería tener en el transmisor? Ahora, la otra situación sería, digamos, por ejemplo, que la otra situación sería pensar en forma inversa, por ejemplo, que sería para un cierto sistema, si yo quiero utilizar, por ejemplo, 4 PAM y quiero tener una relación de 10 a la menos 5, por ejemplo, bueno, entonces aquí sé más o menos qué relación energía-ruido debo tener, ¿no? Más o menos cerca de 14 dB. Y si yo ahí cambio con esa misma energía, digamos, esta es mi mayor potencia que yo puedo tener en el transmisor, y ahí yo cambio a 8 PAM, pues miren, voy a deteriorar totalmente el sistema y voy a tener mucha más cantidad de errores, ¿ya? Ese es el problema. Ahora, ¿cómo se aplica esto en los sistemas? Miren, les voy a, quizás, bueno, no sé si conocen esto, pero quizás les resulte interesante esta parte. Si han visto, por ejemplo, bueno, los compañeros nos explicaban en la parte de Wi-Fi, nos explicaban el hecho de que hay diferentes tasas de transmisión, ¿no? Creo que es 1, bueno, no sé si ahí José nos recuerda.
3, 11, 54 megabits por segundo, algo así, ¿no? 3. A ver, era 1 y 2 megabits con Direct Sequence Speed Spectrum. ¿Ya? Con DSS se puede llegar a 5 y hasta 11 con DQPSK. ¿Ya? Y 54, 52 era con OFDM, creo. Ya, muy bien. Ahí, muchas gracias, José. Entonces, miren, cómo esto se puede ver acá o cómo es la parte de las modulaciones adaptativas, qué es lo que se utiliza ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se está utilizando en ese caso? Son modulaciones adaptativas. ¿Cuál es la idea? ¿Ya? Que, por ejemplo, si yo estoy muy distante, ¿no es cierto?, entre el transmisor y el receptor, pues generalmente ahí me conecto porque va a haber mucho más ruido de interferencia. Me conecto quizás con una modulación baja, por ejemplo BPSK, ¿no es cierto? Que transmito menos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte de transmitir 1 megabit, pero la probabilidad de error es mucho menor, ¿no? Bueno, o acepta más errores, ¿no? Si yo estoy más cerca, puedo empezar a transmitir más, se hace el cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, a QPSK, el canal. Bueno, eso también depende del canal como tal y de cuántos errores el sistema como tal lo que empieza a saber. Si empieza a aumentar mucho la cantidad de errores, pues baja, por ejemplo, de QPSK a BPSK para mejorar el sistema, aunque la tasa de transmisión cambie a algo menor, ¿no? Se hace más lento, ¿no? Y eso, ¿cómo se ve aquí? Pues bueno, es el hecho que les decía. Yo quiero, por ejemplo, mantener una tasa de 10 a la menos 4, ¿ya? Yo sé que tengo un límite de potencia, ¿no es cierto? Tengo un límite de potencia, pero quiero mantener este valor, ¿no? Pero quiero mantener 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo yo es haciendo o el sistema va haciendo ese switcheo, ¿no? Él acepta, ¿no? O sea, todo lo que es errores por debajo, todo esto lo acepta. Y cuando está, por ejemplo, en una tasa muy baja, pues sabe que puede empezar a seleccionar, por ejemplo, bueno, y tengo suficiente potencia todavía, no tengo límite de potencia, pues puedo seleccionar, por ejemplo, en este punto m igual a 6, a 16, o si no, si ya empieza a haber mucho error, o sea, si empieza a subir, por ejemplo, el error, pues hago la transición a m igual a 8, a m igual a 4, a m igual a 2, ¿no? Bueno, ahí quisiera buscarles una gráfica más correcta para esto. No sé si déjenme ver acá, para la parte de modulaciones adaptativas. Déjenme ver si me tengo aquí. Bueno, ya les voy a buscar una y les subo mejor. Pero la idea es eso, ¿no? ¿Cómo se logra? Pues aquí, como les digo, por ejemplo, recuerden porque, por ejemplo, en BPSK, si se utilizara esa BPSK, pues solo puedo enviar un bit al tiempo, ¿no? En 2, pues envío 2 bits si fuera con QPSK y así, ¿no? Puedo subir la tasa de transmisión. Sin embargo, 54, por ejemplo, es el hecho de usar yo, por ejemplo, un 64 PSK, digamos. Ya puedo enviar más bits al tiempo, la tasa de transmisión va a aumentar, ¿no es cierto? Pero se la usa cuando tengo un nivel de ruido mucho menor, ¿no? Un nivel de ruido mucho menor o estoy más cerca del transmisor, entonces ahí puedo utilizar esa tasa de transmisión porque va a haber menos error y me puedo mantener en el nivel de error establecido para una buena comunicación de datos, ¿no? Bueno, todo eso, como ven, es un poco interpretación de esta información y por eso hago alusión a eso, ¿no? Bueno, de aquí ya rápidamente solo voy a ir hacia las que no, bueno, ya las he mencionado, pero bueno, ASK, que en este caso es banda base, como les decía, entonces se tiene una función base, en este caso la función base es esta, bueno, GDT, pero por coseno de 2π, es una cosenoidal con una cierta frecuencia central, y esta es la fase, ¿no es cierto? La frecuencia, la fase y la amplitud de la señal, ¿no? Entonces, esta nos va a servir para todos, ¿no? En ASK, pues lo que varía es la amplitud, como les decía.
bajo esta señal base. En FSK, que varía la frecuencia, entonces es esto, ¿no? Esta es la que va a estar cambiando. En PSK, que es la fase, entonces va a cambiar ¿ya? Para PSK. Y listo. FSK y ASK, ¿ya? El M en este caso depende cuántos valores asigno, ¿no? En este caso, por ejemplo, a la amplitud, cuántos valores diferentes de amplitud tengo. En base a eso me da si es BSK, QASK, 8 ASK y eso, ¿no? El detector ese siempre se va a mantener algo similar. La probabilidad de error, pues bueno, esto va a pasar rápido un poco porque solo es más las consideraciones, ¿no? Un poco generales. A ver, para... Bueno, lo que quisiera interpretar únicamente es esto, ¿no? Que les decía, de la señal base que se tiene la básica, que es una señal cosenoidal o senoidal, que daría lo mismo. Si varío amplitud, tengo ASK. Si varío frecuencia, FSK. Si varío fase, PSK, ¿ya? Y el M nos habla de cuántos valores estoy asignando, ¿no? A amplitud, a fase o a frecuencia. Por ejemplo, este es el 4 PSK. Acá tengo para un M genérico, siempre el PSK pues va a estar en un círculo, ¿no? Ese círculo, esta distancia principal es la energía de símbolo que tengo y dentro de ese va a estar, ¿no? Y siempre está en dos bases, ¿no? En dos bases. La amplitud, cuando es ASK, está en una sola base, en un phi sub 1, y ahí voy dividiendo todas las amplitudes. Y el PSK tiene en cuadratura y en fase, como se dice, ¿no? Como es un demodulador o un modulador, ¿cómo es el demodulador en PSK, por ejemplo? Pues aquí recibo la señal, el R de T, donde me viene el S1 de T, por ejemplo, más el ruido. Tengo esas referencias cosenoidales de la señal base. Se ponen por ejemplo, si es para 2 PSK, pues tengo dos opciones de fase, entonces debo introducirlas a las dos y comparar, hacer la comparación aquí con las señales y en base a eso establecer cuál es la señal que fue enviada. ¿Ya? Pero bueno, estas son las curvas. Una de estas curvas, la idea es tratar de lograrlas luego en la simulación que vamos a hacer. Yo les voy a mostrar una simulación básica con BPSK y luego ya en el trabajo de la práctica se pide hacerlo con QPSK, ¿no? Que es un poco más complicado, pero pues ya si se tiene la BPSK es mucho más fácil hacer la transición, ¿ya? Y si ven, lo que aquí podemos notar, bueno, estas que son las curvas ya de símbolo de probabilidad de error o de bit error rate, que vendrían a ser similares. Y aquí está para M, ¿no? Entonces, como ven, para M igual a 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces, conforme va aumentando, ¿no es cierto?, el valor de M, pues yo requiero mayor energía de bit o mayor potencia en la señal para poder obtener el mismo probabilidad de error o el mismo bit, ¿no es cierto? Si yo quiero, por ejemplo, 10 a la menos 3, conforme voy aumentando, claro, transmito mayor cantidad de bits al mismo tiempo, una tasa de transmisión más alta, pero requiero mayor energía de bit en la transmisión, o sea, mayor potencia. Que algunas veces la potencia en el transmisor, pues se puede ver limitado por las regulaciones, por ejemplo, un sistema celular o un sistema Wi-Fi, pues tiene limitaciones de potencia, es una potencia máxima por restricciones también de salud y todo esto internacionales que restringen cuál es la potencia máxima a la cual puede transmitir un equipo, ¿no? Entonces, a veces tengo restricciones en esto, entonces no siempre es que, bueno, yo quiero llegar hasta 1024 y puedo hacerlo, ¿no? Porque podría ir, pero lo que va a pasar es que voy a llegar con mucho error, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque no puedo tener toda la potencia necesaria. Por ejemplo, mi equipo máximo puede estar hasta 30 dB de energía de bit, entonces voy a llegar con ¿no? Voy a llegar con ese error, que es un error muy alto, ¿no? Me da mucha cantidad de errores, ¿no? Entonces, ese es el problema también en los sistemas de comunicación, por eso también se requiere o se ha ido requiriendo tiempo para tener procesadores más exactos que puedan hacer la detección y la
y la estimación de manera más precisa y entonces ir subiendo ya en las modulaciones, en los valores de las modulaciones. También se ha optado por otro tipo de modulaciones, como les decía, QAM, que ya la escucharon también que está en algunos estándares, que en este caso les decía es variación en amplitud y en fase al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede haber tanto variación en amplitud como en fase. Entonces, en este caso tengo estas dos señales, una cosenoidal, una senoidal, la base 1 y la base 2, y puede variar tanto la amplitud de cada una de ellas dos como la fase, ¿no? Como la amplitud, tanto como la fase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo o cómo cambian? Bueno, el 4QAM es igual, como ven, a 4PSK. Bueno, no hay mucho cambio. Si ven ustedes, por ejemplo, acá tengo, bueno, acá en esto lo voy a ver. Por ejemplo, acá tengo para, este es un 16, ¿no? 16 QAM cuadrado, ¿no? Porque también puedo tener otro tipo de distribuciones para QAM. Eso lo van a encontrar en otros, ¿no? El QAM rectangular que se llama. Y si ven, si yo quisiera aquí, por ejemplo, trazar las zonas de decisión, están acá en la parte derecha. Pues, por ejemplo, esta corresponde a una región. Otra región está aquí, por ejemplo. Entonces, los que están hacia el centro, hay más posibilidad de cometer errores en esos casos, ¿no es cierto? Que los que están, por ejemplo, en los extremos, ¿no? En los extremos tengo más opción acá de no cometer error. O sea, estos tienen mayor probabilidad de error. Y lo otro es que, como ven, hay variación en amplitud. Pues yo tengo 4 amplitudes acá en la base 1 y 4 amplitudes en la base 2. Y luego también estoy cambiando en fase, ¿no? Que sería pensar en esto. Este tiene una fase, este tiene otra fase, este tiene otra fase, ¿no? Y así. Entonces estoy cambiando en amplitud y en fase, ¿ya? Si comparan, por ejemplo, con PSK, pues con PSK, por ejemplo, tengo estos 4, ¿no? Para 4 PSK y la amplitud no cambia, siempre es esta. No, sí, la amplitud no cambia, siempre es el mismo diámetro para el círculo, pero la fase, que sería el ángulo que vemos ahí, la fase es la que está cambiando, ¿no? En PSK, ¿ya? Pero en este caso de QAM tengo variación tanto de amplitud como de fase, ¿no? Como la posición, ¿ya? Esos son los dos parámetros que se modifican y pues como ven va a permitir una distribución más compacta para transmitir la información, pero a su vez también pues nos puede llevar a regiones de decisión que tienen elevados niveles de probabilidad de error, ¿ya? Todo eso pues lo pueden determinar comparando estas curvas de probabilidad de error, ¿ya? FSK, en cambio, la diferencia les decía que es una variación de frecuencia y este sí es diferente a los otros, a SK y PSK, porque en este caso yo necesitaría una base para cada, si digo m igual a 2, necesito 2 bases. Si digo m igual a 4, necesito 4 bases y así, ¿no? Porque es por el hecho de que, bueno, en este caso está variando la señal con la frecuencia y me va a dar diferentes niveles de señal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es m igual a 2, pues tengo 2 bases separadas. En m igual a 3 tengo 3 bases. Si quisiera hacer 4, necesitaría 4, 5 y así, ¿no? De acuerdo al valor de m, sería la cantidad de bases. Eso hace que, bueno, tenga se presente de forma diferente a SK y PSK. Si ven, miren, estas son las zonas de curva para probabilidad de error. ¿Y cuál es la situación diferente? Que miren, M2 está aquí y aquí está M4, M8, no, que está al revés, ¿no? En PSK y ASK, lo teníamos en este sentido, ¿no? M igual a 2, luego M igual a 4 y así, ¿ya? Aquí pareciera, ¿no? En el sentido de que es mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren,
si ponemos la misma situación de que yo quiero 10 a la menos 3 y quiero transmitir más bits, Se necesita entonces menos energía se para... necesita, exactamente, ¿no? Se necesita en realidad menos energía. Entonces ahora la pregunta, bueno, y que les dejo ahí planteada para que, bueno, de pronto hasta la siguiente semana me la contesten, es cuál es la dificultad, ¿no? Porque aquí pareciera que es mejor, ¿no? Mucho mejor, cada vez necesito menos energía y en cambio estoy transmitiendo más cantidad de bits. Pero sin embargo, si vamos a los estándares, vemos que casi no se utiliza FSK, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es? Siempre en comunicaciones, cuando ganamos en algo, perdemos en otro lado. Entonces, bueno, ahí les dejo esa duda, esa inquietud de esta parte de FSK, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia contra PSK, SK? ¿O cuál es, dónde está En la eh, variación de la frecuencia, supongo. Lo que pasa es que como está restringida por la normativa internacional, o sea, uno puede utilizar una cierta banda y no puede cambiar, digamos, mucho o utilizar esa banda, entonces tal vez puede ser por eso. Ya, muy bien, José, gracias por la respuesta. Bueno, ahí les dejo, puede haber otras ideas, pero bueno, también va algo con respecto a esto que les decía que asociado, cada vez que requiero más, requiero más bases, que va a estar asociado también a ancho de banda y otras situaciones. Bueno, hay una relación ahí de potencia y energía y ancho de banda que es el análisis que se hace en ese caso, ¿no? De por qué, aunque esta pareciera así a primera instancia que es mucho mejor, luego pues realmente resulta mucho más compleja su implementación real, ¿ya? Así para bajos valores, m igual a 2, m igual a 4 se puede implementar, pero ya luego resulta mucho más complejo. Pero bueno, ahí les dejo esa parte como duda un poco. Eh, ya, bueno, eso ya como revisión, nada más por acá. Bueno, algo más que, por ejemplo, pudieron haber visto en los estándares es esto, no sé si recuerda alguno, aparte de que hay codificación de Gray o otros tipos de codificación, no sé si alguno lo recuerda y, y si lo recuerda, por ejemplo, en Wi-Fi se utiliza, ¿no? La codificación de Gray, CSK, creo que ya. se utiliza. Eh, Y si alguien sabe cuál es la diferencia de esto, de la codificación de Gray, ¿no? Bueno, miren, esto les voy a decir bueno, porque lo encuentran en algunos estándares, entonces para que tengan una referencia de qué se trata. Eh, miren, si yo tengo, por ejemplo, acá está un 4 ASK, un 4 ASK, entonces tengo 4 valores de amplitud diferentes, ¿no? Yo podría ubicar como quiera, o sea, por ejemplo, aquí poner el 0, 0, o sea, para el bit, es como hago la asignación de las señales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí poner 1, 1, 1, 0 y 0, 1, ¿ya? Pero en cambio, si ven aquí en la codificación de Gray, no está de esa forma, sino que está de una forma exacta. 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1. ¿Por qué? Es por lo siguiente, ¿ya? Recuerden, acá tengo las zonas de decisión y cuando venga, por ejemplo, la idea es que lo más probable, ¿no es cierto?, en cometer un error, por ejemplo, de un valor que caiga en esta zona, es que caiga en las zonas vecinas, ¿no es cierto?, que caiga acá o que caiga acá, ¿no es cierto?, que caigan las vecinas. Entonces, ¿qué pasaría acá en la distribución que yo hice? Si yo caigo en la vecina, cometo un error, ¿no es cierto?, y estoy errando los 2 bits, porque acá era 0, 0 y aquí estoy representándolo por 1, 1. Sin embargo, en la parte de abajo, si ustedes ven, al caer en la otra zona, es 0, 0 versus 1, 0. Y estoy errando solo un bit. Igual si caigo hacia acá. Miren, es 1, 0 versus 1, 1. Pues si cae acá, yo digo que lo que llegó es 1, 1 y en realidad era 1, 0 y estoy errando un solo bit. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué busca la codificación de Gray? Que entre vecinos siempre haya únicamente diferencia de un bit, ¿no? Y eso va a hacer que se cometan menos errores, como ven. O sea, es una apreciación de ese tipo que aunque parece muy simple, realmente ayuda, ¿no? Porque en el conteo general me va a ayudar a tener menos errores, ¿ya? Entonces, la idea es que entre las zonas vecinas, pues solamente haya diferencia de un bit en lo posible.
para que así se cometan o haya menos errores en la decisión, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es para M8, entonces, como ustedes ven, entre los vecinos solo hay un bit de diferencia, ¿no? Se ubica de forma específica, que entre este y este, pues solo hay un bit de diferencia, ¿no? Entre este y este también solo hay un bit de diferencia y así. Eso permite que Se fue el audio. No se escucha. Se fue el audio otra vez. Sí, se fue el audio. 00011110. Para 8 PSK, bueno, está esta ¿Podría distribución. repetir desde la anterior porque se fue el audio? Ya. Ahí, terminó ahí. Ahí, ya. Bueno, aquí, bueno, sí me entendían esta situación de que, bueno, la codificación de Gray lo que busca es que entre vecinos únicamente haya un bit de diferencia, ¿no? Entre este y este, o así ya. ¿Por qué les decía? Porque, pues, para cometer menos errores, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá tengo el 111, les decía, y y cayó en la zona, en la región contraria, ¿no? Cayó en esta zona. Al momento de, bueno, el modulador me va a decir o me va a decodificar por 000, ¿no? Una señal que antes originalmente era 111. Entonces, en este caso tengo 3 errores de 3 bits enviados. Si en la situación que está acá con el código de Gray, pues de 001 yo cometo el error y decodifico de 001, decodifico a 000, ¿no es cierto? Y en este caso únicamente cometo uno de 3 errores, ¿ya? Entonces esa es la situación. Les decía que en el conteo general a la final, pues hay menor cantidad de errores, ¿ya? Y lo mismo acá, pues en PSK, pues se puede hacer con codificación de Gray y es buscar que las regiones de decisión, pues en las regiones vecinas, pues solo haya un bit de diferencia, ¿no? Miren, si bien hacia acá, un bit de diferencia, hacia acá, un bit de diferencia, si comparamos en cambio 00 con 11, un bit, 10 con 11, un bit. Y las opuestas más bien son las que tienen 1100, ¿no? Entonces, como ven, es mucho más difícil cometer este error hacia acá. Y el hecho de tener este tipo de codificación me va a permitir cometer menos errores, ¿no? Mejora el sistema. Lo mismo se produce acá, como ven, la idea es hacer una distribución que entre vecinos solo haya un bit de diferencia, ¿no? Y bueno, a la final, hasta aquí habíamos pensado en una transmisión de un solo bit o de un solo símbolo, pero en realidad lo que se hace es una transmisión secuencial, ¿no? Es decir que toda la cadena de bits que me llega la estoy enviando una detrás de otra, la estoy modulando, la estoy enviando a través del canal y luego se demodula, ¿no? Y se va haciendo todo este proceso de detección y estimación símbolo a símbolo de toda la secuencia, ¿no? A la final. Bueno, lo último era hablar un poco del bit array, que ya lo he ido mencionando. Les decía, es la métrica o es el mayor indicador de salud del sistema de comunicaciones, ¿no? Es la métrica que se maneja en toda la parte de diseño como tal. Les decía, estaba asociada a la probabilidad de error o el bit error rate, ¿no? La probabilidad de error es calculada y el bit error rate viene ya de la simulación o del proceso real de un conteo de la cantidad de errores que hay. Y es una relación entre la cantidad de errores que tengo en el sistema versus el total de bits que yo envié, ¿no? Total de bits enviados. Y pues, bueno, entre más alto, pues tengo mayor cantidad de errores, hay mayor inconvenientes en el sistema, ¿no? Y bueno, les decía que, por ejemplo, un límite de degradación visible sería un bit error rate más o menos de 10 a la menos 6. Una buena señal, buena señal, debería estar con un bit error rate menor a
10 a la menos 10, ¿no? Un margen antes de fallar. Si quisieran, bueno, más o menos tener una idea de la apreciación, si consideran un 256 QAM, que es una modulación alta, con una tasa de 5 millones de símbolos por segundo, una tasa de bit de 8 bits por símbolo, que correspondería, bueno, por los 5 millones de símbolos, que correspondería a 40 megabits por segundo. ¿Cuál es la incidencia del error en este caso? Pues, por ejemplo, en 10 a la menos 3, pues yo estoy considerando que tengo un error cada 1000 bits, ¿ya? Significaría que tendría 40.000 errores por segundo, ¿no? En este tipo de sistema como está descrito aquí, ¿ya? Sin embargo, si voy, por ejemplo, a 10 a la menos 6, tengo sería 10 a la menos 6, hace alusión a tener 1 en 1.000.000 de bits, ¿no es cierto? Un error en 1.000.000 de bits es la frecuencia de error, y la incidencia sería 40 errores por segundo, ¿no? Que ya es un límite mucho mejor, ¿no? Y, por ejemplo, en 10 a la menos 12, si yo hablo de un bit error rate de 10 a la menos 12, es decir, que tengo un error en 1.000.000.000 de bits, y la incidencia sería 25.000 segundos entre errores, es decir, 6.94 horas sin error, ¿ya? Pero si ven, pues llegar a esas tasas de bit error rate, pues es mucho más complejo, requiere un sistema mucho más complejo, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, esta es la incidencia un poco, para que se note la incidencia del bit error rate en el sistema de comunicación como tal, ¿no? Y cómo a través de esas tablas que tenemos de bit error rate versus relación de energía de bit a N0, pues yo puedo establecer cómo se va a comportar el sistema, ¿no? Por eso, con el solo hecho de que ustedes sepan que de un estándar al otro pasaron, por ejemplo, de 4 PSK pasaron a 64 PSK, ya solo con esa precisión ustedes ya pueden establecer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que va a tener una tasa de transmisión más alta, ¿no es cierto? Mejor, que posiblemente deben haber implementado algo para mejorar la probabilidad de error o los errores que puedan darse en el sistema. Y bueno, pueden ir haciendo algunas conclusiones al respecto, solo con esa interpretación.